Presentamos la clase inaugural que ofrecerá el doctor honoris causa, profesor Luigi Ferraioli. Deseo ante todo expresar mi emocionado agradecimiento al rector Aldo Valle Acevedo por sus palabras de bienvenida. Y muchas gracias también la expresión de un emocionado agradecimiento al profesor Agustín Squeia por su laudacia. Y muchas gracias a la Universidad de Valparaíso por otorgarme el doctorado honoris causa y a su Escuela de Derecho por invitarme a compartir una fecha tan importante como la del centenario de esta escuela. Agradezco también al decano de la facultad, Alberto Balbutin, y el director de la escuela, Ricardo Saavedra, que pueden tener la seguridad de que he llegado hasta aquí con alegría y entusiasmo para participar de vuestro centenario y para estar cerca de todos los profesores y estudiantes de esta casa. Si bien tengo un antiguo vínculo con América Latina, esta es mi primera vez en Chile. Y agradezco que mi primera vez en Chile haya comenzado por Valparaíso, una ciudad bien conocida y admirada en el mundo entero. Me alegra también estar en una universidad pública, comprometida con valores como el pluralismo, el laicismo, la tolerancia y el libre examen y difusión de las ideas. Vuestra escuela de Derecho tiene un bien ganado prestigio, tanto dentro como fuera del Chile, y me emociona recordar que mi maestro, Norberto Bobbio, como ha recordado Agustín Squeia, estuvo también aquí hace poco más de 20 años. Vuestra revista de ciencias sociales es bien conocida y apreciada en el mundo entero, especialmente por los números monográficos que ha dedicado a grandes figuras del pensamiento jurídico, como Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, Norberto Bobbio, John Rawls y Ronald Dworkin. Me siento muy emocionado por vuestra magnífica recepción y por compartir el doctorado honoris causa de esta universidad con tan buenos amigos como Ernesto Garzón Valdés y Manuel Atienza, quienes también recibieron esta importante distinción. Es un honor también dar la conferencia inaugural del Congreso Internacional que ustedes han organizado, conferencia que tratará de las perspectivas de desarrollo futuro del constitucionalismo en la era de la globalización. Y deseo ante todo disculparme por esto muy malo español, que puede ser es más comprensible que un correcto italiano. La tesis que pretendo sostener es que lo que he llamado el paradigma del derecho constitucional es el fruto de una profunda refundación tanto del derecho como de las instituciones políticas, tanto de las instituciones políticas estatales como de las internacionales, provocada en el siglo pasado por las duras lecciones impartidas por las tragedias de su primera mitad, los totalitarismos y las guerras mundiales, Auschwitz e Hiroshima. Esta refundación se expresó en dos grandes conquistas que invistieron, como otros tantos rechazos, a los horrores del pasado, otros tantos nunca más. Por un lado, la forma institucional de los estados nacionales y por el otro, las formas de las relaciones entre los estados. Estas dos conquistas se realizaron a través de la misma operación, la positivización y la constitucionalización rígida de los derechos humanos y del principio de la paz como límites y vínculos normativos, una suerte de solemne nunca más a los horrores de la guerra
y de los fascismos, impuestos a la política, es decir, a los poderes supremos, internos e internacionales. Ambas conquistas produjeron en el plano normativo, lamentablemente muchas veces solamente en el plano normativo, un cambio profundo de paradigma, una del derecho estatal, la otra del derecho internacional, no tematizado adecuadamente, a mi parecer, por la reflexión jurídica y política. La primera conquista fue la forma constitucional conferida al derecho y a la democracia por la rigidez de las constituciones del postguerra europeo. Gracias a ella, el derecho positivo cambió de naturaleza. Ya no es más solo regulador, sino que él mismo está reglado por vínculos jurídicos que condicionan su validez al respecto no solo de las normas procedimentales sobre su formación, sino también de las normas sustanciales sobre sus contenidos, es decir, al respecto y a la actuación de los principios y derechos fundamentales establecidos en este pactum de convivencia que son las constituciones rígidas. En consecuencia cambió también la estructura de la democracia, que ya no consiste en el poder ilimitado del pueblo y por lo tanto de sus representantes, de la mayoría, en condiciones de degenerar, como mostraron el fascismo y el nazismo, que conquistaron el poder per vías legales y legalmente han destruido el Estado de Derecho, como mostraron el fascismo, como mostraron estas caídas de la democracia, el poder de la mayoría, el poder del pueblo puede degenerar. Por ello, el ejercicio del poder político, del poder representativo, está sujeto al derecho, al principio de la paz y a los derechos humanos, y no solo está sujeto a los tradicionales derechos a la vida y a la libertad, sino también a los derechos a la supervivencia, que son los derechos a la salud, a la subsistencia y los otros derechos sociales constitucionalmente establecidos. La segunda conquista del siglo pasado, que lamentablemente se quedó en gran parte en la Carta, fue el cambio de paradigma ocurrido en las relaciones internacionales. Con la institución de la ONU, el derecho internacional pasó de ser un sistema de relaciones basadas en pactas, un sistema pacticio, pactas bilaterales entre Estados, idóneo a degenerar en la guerra por el carácter soberano de estos agentes. El paso y la transformación de este sistema pacticio en un ordenamiento jurídico sobreestatal fundado sobre el plan normativo, sobre la prohibición de la guerra y sobre los derechos fundamentales de todos los seres humanos, establecidos como límites y vínculos a los poderes del Estado. También este cambio se expresó en la estipulación de un pacto constitucional de convivencia, la Carta de la ONU de 1945, la Declaración Universal de los Derechos, los tantos pactos y convenciones sobre los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los efectos jurídicos de este cambio de paradigma producido con el constitucionalismo rígido, democrático, de la segunda mitad de los años 900? Pienso que el efecto más relevante fue la inversión de la vieja relación entre política y derecho. En el viejo modelo positivista del Estado de Derecho legislativo, el derecho positivo no era otra cosa que un producto de la legislación y por lo tanto de la política. Su única fuente de legitimación, cualquiera fuese su contenido, era la potestad legislativa, en el mejor de los casos expresión representativa de la soberanía popular. No era, por lo tanto, la sustancia o los contenidos de las normas producidas, sino solamente su forma de producción, la decisión política.
La política era por ende omnipotente y el derecho no era otra cosa que un instrumento suyo de actuación. Esta relación entre política y derecho se inverte en el plano jurídico solamente, purtroppo, lamentablemente muchas veces, en las actuales democracias constitucionales. El derecho es siempre derecho positivo, es decir, producido por la política. Sin embargo, en presencia de constituciones rígidas, el poder no está ilimitado, siendo la validez de su ejercicio condicionado al respecto de los principios constitucionales. En consecuencia, no es más el derecho el que está subordinado a la política como un instrumento suyo, sino que es la política la que se vuelve instrumento de actuación del derecho y más precisamente de los principios constitucionales, de esta razón social, esta razón artificial que justifica el artificio y que ha sido positivizada por las constituciones. Estos principios identifican lo que, lo recordaba Agustín Squella, se puede llamar la esfera de lo no decidible, de lo indecidible, de lo que no debe ser decidido en violación de los derechos de libertad y de lo que no debe no ser decidido, es decir, debe ser decidido en actuación de los derechos sociales. Circunscribe esta esfera de lo indecidible la esfera de lo decidible, es decir, los espacios legítimos, discrecionales y autónomos, tanto de la política como del mercado. En suma, con el constitucionalismo rígido, el derecho y la política se disocian, volviéndose el primero, y precisamente el derecho, expresado en las constituciones, normativo respecto de la segunda. En realidad, la política, en sus diversas tradiciones de derecho y de izquierda, socialistas y liberales, conservadores y progresistas, jamás aceptó esta subordinación al derecho. Ni tampoco la aceptó nunca la filosofía política, que tanto en sus orientaciones realistas como en las normativistas, generalmente la ignoró, junto a la virtual divergencia que de ella deriva entre derecho y política, uno como deber ser de la otra. Pero ha sido precisamente esta la revolución institucional llevada a cabo por el constitucionalismo rígido de la segunda mitad de los años 900. La negación en el plano jurídico normativo, obviamente, de la omnipotencia de la política y del mercado. Y con él la negación sobre el plano jurídico de la soberanía como potestas legibus absoluta, anulada tanto en su dimensión interna gracias a las formas del Estado constitucional de derecho, como en su dimensión externa gracias a la Carta de la ONU y a las convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Estas cartas equivalen, de hecho, a programas y a proyectos normativos, utopías positivas, porque están positivizadas en forma de normas jurídicas que sujetan a las instituciones políticas a los vínculos de la paz y de la igualdad y de los derechos humanos. Pues bien, hoy el paradigma, este paradigma de la democracia constitucional, fruto de esas dos grandes conquistas del siglo pasado, está en crisis. Estamos asistiendo a una crisis del constitucionalismo, tanto estatal como internacional. Una crisis que se debe a muchas razones, al hecho ya señalado de que la política jamás aceptó realmente su subversión al derecho, a la ausencia, sobre todo en el derecho internacional, de garantías, de instituciones de garantías, a la pérdida de la memoria de las tragedias del pasado y de esos nunca más al fascismo, que luego de la Segunda Guerra Mundial estuvieron en el origen del nuevo constitucionalismo democrático. La crisis de la democracia constitucional en el interior de los ordenamientos occidentales se manifiesta en el paulatino abandono
tanto en la praxis como en la concepción misma de la democracia, del principio de la sujeción de los poderes de la mayoría y del mercado a la ley, en la tendencia de todos los poderes, tanto políticos como económicos, a acumularse y relegitimarse en formas absolutas. Sus factores específicos son muchos. Son ante todo factores objetivos. Piénsase a la inflación legislativa, que provocó también en el derecho penal un colapso de la capacidad regulativa del derecho, pero sobre todo están factores subjetivos y propiamente políticos. La vocación creciente a la ilegalidad de todos los poderes públicos y privados, reforzada por el triunfo de las ideologías neoliberales en el terreno económico y plebiscitaria y populista en el político, unas y otras contrarias a los límites y a los vínculos garantistas propios del constitucionalismo democrático. Ambos contrarias a esas leyes del más débil, como recordaba Agustín Scuella, que son los derechos fundamentales. La conseguente concepción de la libertad y de la democracia, esta palabra, la liberal democracia, se ha convertida en un absolutismo de la libertad de los más fuertes, de la autonomía de los poderes económicos del mercado y de los poderes políticos del gobierno. Se es afirmado así, pienso sobre todo a mi país, a Italia, una suerte de neoabsolutismos de estos poderes, en contraste con los principios del Estado constitucional de derecho que no admiten poderes absolutos, es decir, no sujetos a la ley. El resultado es una agresión a todo el sistema de los derechos fundamentales, al derecho del trabajo, que en Italia ha sido disuelto por una legislación que ha generalizado la precariedad de la relación de trabajo. Pienso a la destrucción, a la reducción de las garantías de los derechos sociales a la salud, a la instrucción, a la agresión a la escuela pública, a la agresión al pluralismo de la información. Ma piénsase también a nivel internacional a los horrores de Guantánamo, de las cárceles de Abu Ghraib, a las leyes de emergencia restrictivas de las libertades personales en Inglaterra, a la legislación contra los inmigrantes, sostenida y produciente también una forma extrema. En Italia tenemos una experiencia terrible de racismo institucional. Sin embargo, la crisis más grave è la falta de legalidad, no solamente la crisis, la falta de legalidad en las relaciones internacionales, por sé que concerne la segunda conquista de la segunda mitad de la mitad del siglo pasado. El pacto de convivencia pacífica y de tutela de los derechos humanos estipulado con la institución de la ONU y con las tantas declaraciones y pactos internacionales. Fue resumida y puesta en práctica la doctrina de la guerra justa. 4 veces en el curso de poco más de un decenio se infringió la prohibición de la guerra, que es la norma fundamental y constitutiva del orden internacional, instituido por la Carta de la ONU. La guerra, con su carga de víctimas inocentes, fue así rehabilitada como instrumento de solución de las controversias internacionales. Pensa a la guerra en Kosovo, en Afganistán, en Irak, como nueva forma de intervención policial y de justicia penal sumaria. Y también la guerra en Libia. Seguramente la intervención militar por impedir el masacre a Benghazi era necesaria. Sin embargo, era necesaria una intervención que impedisse el masacre, ma después esta intervención se debería cercar una tregua, y la intervención está degenerando en guerra.
en contrasto de nuevo con el pacto de convivencia pacífica y la prohibición de la guerra. Y por otro lado, todo el fenómeno de la globalización de la economía puede ser a su vez identificado en el plano jurídico con este vacío de un derecho público internacional, idóneo para disciplinar los grandes poderes económicos transnacionales, no un vacío de derecho que no podría darse, sino un vacío de derecho público cubierto inevitablemente por un derecho privado expansivo, es decir, de un derecho de producción contractual que se sustituye a las formas tradicionales de la ley y que refleja inevitablemente la ley del más fuerte, un derecho producido de los grandes estudios de abogados, de los mismos destinatarios del derecho. De aquí una regresión absolutista tanto de los grandes poderes estatales como de los grandes poderes económicos transnacionales, un neoabsolutismo regresivo y de retorno que se manifiesta en la ausencia de reglas abiertamente asumidas por el actual capitalismo globalizado como una suerte de Grundnorm del nuevo orden económico y político internacional. El efecto más vistoso de la globalización, en ausencia de una esfera pública mundial, es por esta razón un crecimiento exponencial de la desigualdad, señal de un nuevo racismo que da por descontadas la miseria, el hambre, las enfermedades y la muerte de millones de seres humanos sin valor. Estamos frente al desarrollo de una desigualdad que no tiene precedentes en la historia. Hoy la humanidad es, en su conjunto, enormemente más rica que en pasado, pero también es en lo que respecta a masas extendidas y crecientes de seres humanos enormemente más pobre. Ciertamente en el plan jurídico los hombres son incomparablemente más iguales en abstracto que en cualquier otra época, gracias a las tantas cartas y declaraciones de derecho, pero también son incomparablemente más desiguales en concreto. La edad de los derechos, como la llamada Norberto Bobbio, es también la edad de su más masiva violación y de la más profunda e intolerable desigualdad. Se calcula que la diferencia de riqueza entre países pobres y países ricos, que era de 1 a 3 en 1820 y de 1 a 11 en 1913, se volvió a 1 a 72 en 1992 y de 1 a 100 en estos años. Y se calcula también que, son cifras que todos deberíamos conocer, que menos de 300 millonarios son más ricos que la mitad de la población mundial, es decir, que 3.000 millones de personas. Y se calcula también que existen 15 millones de personas que mueren cada año por víctimas del mercado, más que de las malaltías, por falta de medicamentos salvavidas esenciales o por falta de agua. Estamos en presencia de un drama de proporciones terribles. ¿Cómo se explica esta divergencia entre el deber ser y el ser? Esta crisis, este colapso de las promesas constitucionales. Una primera explicación, sostuvo Michel Foucault hace 30 años, es el racismo. Escribe Foucault, el racismo representa el modo en que ha sido posible introducir una separación entre lo que debe vivir y lo que debe morir. Son palabras muy fuertes. Es la condición, dice Foucault, de aceptabilidad de la decisión de matar, la condición en base a la cual se puede ejercitar el derecho de matar. A la opinión pública occidental, dice Foucault, en tanto es posible tolerar
las decenas de millones de muertos cada año por hambre y falta de curas, en cuanto esta tolerancia sea sostenido por el racismo, es decir, de la idea que muchos hombres son inferiores. En tanto, esta opinión pública puede aceptar las políticas actuales contra la inmigración y por lo tanto remover de su horizonte la tragedia de miles de personas rechazadas cada año de sus fronteras y de decenas de personas que para huir a sus controles mueren cada año ahogados antes de arribar a sus territorios, en cuanto comparte el latente racismo sobre el cual se basa nuestro sistema de vida. Solo el racismo, en otras palabras, permite la promoción y la práctica de políticas de muerte, sea que las víctimas sean los inmigrantes que intentan penetrar las fortalezas de nuestros paradisos democráticos o los millones de seres humanos excluidos por nuestras políticas que mueren de hambre y de maladías no curadas. Hay luego, en segundo orden de razón, que explica las actuales políticas de exclusión. Se trata de dos aporías, dos paradojas de la democracia que están determinando otros tantos divorcios entre democracia y racionalidad política. La primera aporía consiste en la crisis de la relación entre democracia, derecho y Estado. En todos los países del mundo, excluido probablemente Estados Unidos, y mucho más en los países pobres, se rompió la relación entre democracia y Estado, entre derecho y Estado de derecho. Es decir, entre pueblos y poderes democráticos representativos y por otro lado entre derecho y monopolio estatal de la producción jurídica. Los pueblos no son más gobernados sobre todo, seguramente no solamente por sus representantes, siendo las decisiones políticas más importantes para sus vidas tomadas fuera de los confines de sus estados, por poderes, instituciones supranacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, por el G8, el G2, el G4, las grandes potencias, por las grandes empresas transnacionales que se sustraen a la ley de los estados. El orden internacional no es democrático y de hecho es gobernado sin reglas, límites ni control por las mayorías de una minoría, los países ricos del occidente que equivalen a un quinto de la humanidad. Es claro que la política de esta minoría, si quiere mantener los actuales privilegios, es inevitablemente racista y discriminatoria. La conservación de los estilos de vida de los países ricos implica la miseria y la exclusión del resto de la humanidad en contraste con los derechos humanos establecidos en las cartas internacionales. La segunda aporía se refiere al cambio de relación entre democracia y tiempo y entre democracia y espacio. Me refiero a la amnesia y miopía creciente de la política actual en nuestras sociedades democráticas. El horizonte de la democracia, también a causa de sus degeneraciones videocráticas y de la práctica cotidiana de los sondeos, está limitado a los tiempos breves, brevísimos, de las consultaciones electorales y limitada también a los confines de los estados nacionales. La política está perdiendo la dimensión del tiempo y del espacio, tanto la memoria del pasado como la perspectiva del futuro. Por un lado, la amnesia, la pérdida de la memoria de las guerras mundiales, de los fascismos, es decir, de los nunca más de lo que nacieron las constituciones y las cartas de la segunda posguerra. De otro modo, no se explicaría la rehabilitación de la guerra como medio de solución de las controversias internacionales. Por el otro lado, y sobre todo, la miopía y la responsabilidad frente al futuro no inmediato de la habitabilidad del planeta y a los problemas globales
Solo así puede explicarse la destrucción del ambiente, la remoción de nuestro horizonte de los grandes problemas del hambre y de la miseria en el mundo y de los peligros que de eso pueden provenir también a la paz y a la seguridad, y la indiferencia por las prognosis infaustas en torno al futuro de nuestro planeta. La democracia es paradossalmente conectada a los tiempos breves de las consultaciones electorales, de los sondeos y a los espacios restringidos, siempre más restringidos del Estado nacional. La democracia actual conoce en suma solo tiempos sumamente breves y espacios sumamente estrechos. No recuerda, es más, remueve el pasado y no se hace cargo del futuro, es decir, de lo que ocurriría más allá de los tiempos breves y de los confines nacionales. Está claro que la óptica míope de los tiempos breves y de los espacios estrechos no puede más que limitarse a considerar los intereses inmediatos y por lo tanto excluir toda perspectiva proyectiva capaz de hacerse cargo de los problemas extranacionales y del futuro. La democracia entra así en conflicto con la racionalidad política, es decir, con el interés, la democracia estatal naturalmente, con los intereses generales de largo periodo de los mismos países democráticos que se refieren a su seguridad y a su misma supervivencia futura. Pues bien, la perspectiva, si esto es verdadero, de una refundación de la legalidad a la altura de los nuevos poderes, en pocas palabras, de un constitucionalismo y de un garantismo supranacional, mundial, es juzgada irrealista por gran parte de la filosofía política y jurídica. Es este irrealismo el que pretendo poner en cuestión. Es necesario ante todo distinguir le razones, lo ha dicho Squella, que hacen improbable esta perspectiva de las razones teóricas que se opondrían a ella. De hecho, una cosa es decir que esta perspectiva es improbable a causa de los potentes intereses que se oponen a ella, otra cosa es decir que ella es en el plano teórico imposible. Las dos cosas generalmente son confundidas. Creo, en cambio, que desde la filosofía política, la teoría del derecho, ellas deben ser rigurosamente distinguidas. Podemos también considerar políticamente improbable la perspectiva de una refundación de la democracia y del Estado de Derecho a la altura de los desafíos actuales. Pero esto no quiere decir que ella sea teóricamente imposible. No debemos confundir, si no queremos ocultar las responsabilidades de la política entre conservadorismo y realismo, descalificando como irrealista, utópico, lo que simplemente contrasta con los intereses y con la voluntad de los más fuertes. Una actitud así equivaldría a una abdicación de la razón y de hecho confortaría y legitimaría los procesos de disolución actuales de la democracia. Pues bien, ¿cuáles son las objeciones realistas contra la perspectiva de una democracia constitucional global? Estas objeciones son principalmente dos. Una de carácter político se refiere a la imposibilidad de configurar un sistema institucional mundial dotado al mismo tiempo de capacidad de gobierno y de los rasgos propios de las democracias nacionales. La otra, de carácter económico, se refiere en cambio a la imposibilidad de sostener los enormes costos requeridos para la satisfacción de los derechos sociales en beneficio de todos los habitantes del planeta. A propósito de la primera objeción, la primera cosa que en el plano teórico debemos señalar es que a los fines de la refundación de la democracia constitucional a nivel internacional, lo que se requiere no es tanto la institución de una improbable y tal vez ni siquiera auspicable reproducción de la forma del Estado a nivel supranacional, una suerte de superestado mundial, sino más bien la introducción de técnicas, de funciones y de instituciones de garantías. ¿Y cuáles son estas instituciones de garantías? No solamente las instituciones jurisdiccionales como el Tribunal Penal Internacional, cuyo balance no es
no es muy positivo, son sobre todo, yo creo, las instituciones de garantía primaria, es decir, la institución de garantía deputada a satisfacer directamente los derechos fundamentales. Las instituciones de garantía secundaria intervienen frente a las violaciones. Antes de las instituciones de garantía secundaria, es esencial introducir también en la democracia estatal las instituciones de garantía primaria, es decir, de la salud, de la escuela, de la subsistencia, de la satisfacción directa de los derechos fundamentales. Yo creo que también la separación de los poderes en la forma tradicional montesquieuiana debe ser refundada. La separación montesquieuiana ha sido elaborada en 1748 per un Estado, una situación institucional totalmente diferente, cuando se trataba de garantizar el primado de la legislación sobre el poder ejecutivo, que era del monarca, y la independencia del poder judiciario. Hoy el poder legislativo y el poder ejecutivo tienen la misma legitimación. Y ambos deben ser separados no solamente de las instituciones jurisdiccionales, sino también de la institución de garantía primaria, que se han desarrollado entre grandes escátolas, que es la pública administración. Ma en la pública administración están también instituciones y funciones de garantía primaria, como la escuela, como la salud, cuya fuente de legitimación no es la representatividad política, no es la voluntad de la mayoría, ma es la garantía de los derechos fundamentales y de las leyes y su subalternidad a la ley como la funciones de las instituciones jurisdiccionales. Yo creo que la verdadera separación que debería ser introducida entre función de gobierno, legislativa, ejecutiva, y función e institución de garantía primarias y secundarias, a través de una desarticulación de la noción tradicional de pública administración, están funciones administrativas que son auxiliares de la función de gobierno, que deben ser auxiliares y sometidas a las instituciones, a los poderes políticos. Ma están también instituciones de garantía que se son desarrolladas, no se podían desarrollar en el judiciario, en el legislativo, se son desarrolladas en el ejecutivo, entro questa grande scatola che è la pubblica amministrazione, ma cuya legitimación no es representativa, ma es garantista, es directamente legal, es sobre, no se requiere la appartenenza alla mayoría, al pronto soccorso, a la escuela, que deberían ser separadas como institución independiente. Esto yo creo que a nivel internacional es muy importante. Tenemos la necesidad a nivel nacional de introducir, elaborar funciones de garantías. La Organización Mundial de la Sanidad, de la Salud, la FAO, son instituciones que no tienen medios financieros, que deberían ser funcionalizadas a estas funciones de garantías de derechos vitales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que han capovuelto sus funciones originarias, cuales han sido formuladas de Keynes en 1944, deberían ser funciones de garantías no controladas del poder político de las grandes potencias, como el Estatuto actual, que prevé el control de esta función de los países más ricos. Esto yo creo es el grande problema de la refundación del Estado de Derecho a nivel interno y a nivel internacional, la separación entre función de garantía y a nivel internacional el desarrollo de las funciones de garantías, porque la función de gobierno tiene como fundamento de legitimidad la representatividad y deben ser cuanto más posibles estatales y locales. La otra cuestión, ne ha hablado en parte también Agustín Squiella, la segunda objeción realista es
il carattere utopico, irrealizzabile del paradigma costituzionale nel piano economico. Yo creo que esta idea que los derechos sociales a nivel internacional serían un lujo solo de los países ricos del Occidente sea un lugar común totalmente infundado. Ciertamente los derechos fundamentales cuesta consecuentemente la democracia, pero las instituciones políticas no son sociedades comerciales con fines de lucro. El crecimiento económico y la producción de la riqueza no son sus fines, ni mucho menos sus parámetros de legitimidad. Sus fines, su razón social, son los establecidos en esos pactos de convivencia que son las cartas constitucionales, estatales e internacionales. Por ello, es absurda la tesis que sostiene que la democracia cuesta demasiado. Si pensamos en la vistosa inobservancia de los derechos sociales, en la gran miseria, enormes desigualdades en el mundo, debemos al contrario concluir que ella cuesta demasiado poco, vergonzosamente poco. Bien más altos deberían ser los costos, los medios y las sumas destinadas a cumplir las promesas constitucionales. Pero sobre todo, si es verdad que los derechos fundamentales cuestan, también es cierto que cuestan aún más también el plano económico sus violaciones e inobservanzas. Esto es un hecho generalmente ignorado. Yo creo que, lo decía también, lo recordaba Agustín Squella, que todos los derechos fundamentales, cada uno por razones y de manera diversas, son presupuestos y factores también del crecimiento económico. Inversamente, su violación e inobservancia no solo producen un empobrecimiento de las condiciones de vida de las personas, sino que también se resuelven siempre en una reducción de la productividad y la riqueza. Ello vale claramente per los derechos de libertad, como enseñaba Amartya Sen, ma vale sobre todo por los derechos sociales, cuyas garantías es el presupuesto no solo de la supervivencia individual, sino también del desarrollo económico. La mala alimentación y la desnutrición, de hecho, no solo llevan a la enfermedad y a la muerte, sino que además perjudican todo posible desarrollo, el desarrollo de la persona, de la cual minan las capacidades cognitivas y productivas, comprometiendo su aptitud tanto manuales como intelectuales, el desarrollo de la economía, dado que sofocan con la productividad individual el crecimiento de la riqueza. El hambre, la pobreza lleva a un círculo vicioso perverso, provoca enfermedades que desvían los pobres ingresos de las familias hacia los medicamentos, reduce la capacidad productiva de la población, genera revueltas, conflictos, desórdenes civiles, es el principal factor de las diversas formas de criminalidad, desde la criminalidad de subsistencia, de los pequeños hurtos y arrebatos a la gran criminalidad organizada. Hoy, tal como recordaba, más de 1.000 millones de personas sufren el hambre y la sed, y decenas de millones se mueren cada año por enfermedades y por falta de agua y alimentación de base. Esta no es solamente una catástrofe intolerable para la humanidad, es también la principal razón de la falta de desarrollo económico de gran parte del planeta. Esto significa que la garantía de todos los derechos fundamentales no es solamente un fin a sí mismo, sino también un medio de desarrollo. La prueba histórica de este nexo entre satisfacción de los derechos sociales y desarrollos está a la vista de todos. Basta observar la experiencia de los países occidentales ricos. Seguramente el mayor desarrollo, el mayor bienestar, la mayor riqueza de estos países con respecto al resto del mundo, así como respecto a su propio pasado, se deben principalmente al mejoramiento de sus condiciones generales de vida, a la mayor instrucción, al mayor estado de salud, a las mayores energías dedicadas para cada uno al trabajo y a la investigación. Podemos decir, invirtiendo el prejuicio de la contraposición entre garantía de los derechos sociales y desarrollo económico, que la mayor política económica, la más eficaz
para incrementar el desarrollo, así como la mejor política en materia de seguridad y de prevención de los delitos es una política social dirigida a garantizar los derechos vitales de todos. Por eso, los gastos sociales no deberían ser concebidos como un costoso pasivo en los balances públicos, sino más bien como la forma de inversión pública seguramente más productiva. En Italia, el desarrollo económico de los años 50, 60 ha sido simultáneo a la construcción del Estado social y del derecho del trabajo. Hoy tenemos no solo una crisis de la democracia, ma también una involución económica, un crecimiento cero simultáneo a la agresión al Estado social, a la destrucción del derecho del trabajo, a la agresión a la escuela pública y a la salud. La crisis del Estado social italiano es simultánea a su crisis económica. Bien, concluyo. Es verdad, sin embargo, que lo que está ocurriendo no permite optimismo alguno, pero en lo que está ocurriendo no hay nada de natural ni de inevitable. Existe siempre una alternativa que depende de elecciones políticas y de las luchas por los derechos capaces de orientarlas. Y existe, de cualquier modo, un rol no solo proyectivo, sino también performativo del sentido común que es desarrollado por la teoría y más en general por la cultura jurídica y política, la cual está hoy formada por millones de operadores, juristas, jueces, abogados, periodistas, hombres políticos y ciudadanos. Formamos partes, sobre todo nos, juristas, del universo que indagamos, que es un universo en gran parte artificial, y contribuimos a construirlo con nuestras elecciones y con nuestras teorías, y por ello llevamos una parte no irrelevante de responsabilidad por cómo es y por cómo será. Por otro lado, la perspectiva de la construcción de una esfera pública mundial no es solo impuesta por el diseño normativo de la Carta de la ONU y las declaraciones y convenciones sobre derechos humanos. Es antes bien la única alternativa racional al actual dominio de la ley del más fuerte, que no favorece en el largo plazo ni siquiera al más fuerte, pues se resuelve en una inseguridad y precariedad general, dado que siempre el más débil, son palabras de Thomas Hobbes, tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte o con una maquinación secreta o aliándose con otros. Muchas gracias.